Bueno, chicos, vamos a empezar. Muy buenas tardes a todos. Les doy la más cordial bienvenida, como siempre. Les quiero mostrar el esquema de nuestra clase de hoy para que ustedes tengan presente este tema nuevo que va a ser ya parte del examen final de nuestra asignatura. A ver, espero que todos puedan ver la pantalla que les estoy compartiendo. ¿Vale? El tema de hoy, bueno, les voy a hacer ahora un resumen esquemático de esta temática que es mucho más profunda. Les voy a dejar unos videos tipo píldora con los conceptos siguientes que van a profundizar la temática de la clase de hoy, sobre todo porque es realmente larga. Es decir, nos va a tomar 2 jornadas desarrollar in extenso lo que es la implicancia que tiene el derecho a la comunicación con los procedimientos judiciales. Fíjense que a partir de ahora vamos a ver que, de qué manera se protegen los, eh, todos los derechos que están relacionados y que son conexos a lo que es la comunicación y a la información propiamente dicha. Entonces, para esto necesitamos sí o sí conocer cómo es el esquema en el cual se va a insertar la defensa de un derecho o bien el ataque cuando haga falta, pues defender a regañadientes el abuso de un derecho o la mala utilización de los mismos. En ese sentido, es importante que ustedes conozcan que hay en el ámbito de las ciencias jurídicas 2 vertientes importantes a la hora de hacer referencia a los derechos. Por un lado, todo lo que es el fondo, la teoría, se le dice así a toda aquella declaración, descripción de cuáles son los derechos que nos asisten a las personas, derechos y garantías. Inclusive también las obligaciones, la descripción de las obligaciones. Pero esto no es lo único, porque también están perdón chicos, ahí está, también están los procedimientos. Es decir, de qué manera se van a llevar a cabo las actividades que van a llevar a la defensa de los derechos y las garantías de las personas. A esto se le llama derechos de fondo o perdón, de forma o de procedimiento. Entonces vamos a tener derecho de fondo o teórico, que es la descripción, la declaración de todos nuestros derechos y garantías, inclusive las obligaciones. Y por otro lado, vamos a tener todo lo que es procedimiento, es decir, forma. Cómo hay que llevar a cabo un procedimiento judicial, cuáles son los plazos, cómo tiene que actuar nuestro profesional de defensa técnica para que efectivamente se defiendan nuestros derechos declarados en el fondo. ¿Sí? Entonces, 2 vertientes. Ambas están unidas, no están separadas, pero sí tenemos que saber eh, algunas premisas básicas, sobre todo ustedes que son comunicadores, desde ahora ya, son comunicadores, entonces tienen que expresarse con propiedad y hablar con solvencia sobre algunos términos que no son iguales, aunque en el cotidiano se escuchan como si fuesen lo mismo, pero no lo son. ¿Sí? Entonces, para esto es importante tener presente esto que les estoy mencionando aquí sobre los procedimientos judiciales. Entonces, lo primero y principal es identificar que en el ámbito judicial existen diferentes fueros. Fuero se le llama a la competencia que tiene un determinado juez a la hora de identificar los procesos judiciales que va a desarrollar. Por ejemplo, todo aquello que tenga que ver con la ejecución de derechos que están contenidos en nuestro Código Civil paraguayo se llama fuero civil. Entonces, un juez civil es aquel que va a dictaminar sobre los derechos que tenemos cuando hablamos de un divorcio, de una sucesión, de un cambio de nombre, de una ejecución de contrato, la ejecución de un pagaré.
¿entienden? O les va a dictar a ustedes, por ejemplo, ¿verdad? El embargo sobre sus bienes. Bueno, todo eso lo atiende un juez civil, ¿sí? Juez civil. Sin embargo, un juez del fuero penal va a atender todas aquellas cuestiones que estén ligadas a las descriptas en nuestro Código Penal paraguayo. En el Código Penal paraguayo están descritas cada una de las conductas humanas, conductas de las personas que pueden ser penadas o sancionadas por ir contra algunas de las conductas que están allí descritas. Entonces, por ejemplo, en el Código Penal paraguayo se van a describir una conducta clásica, el homicidio doloso. Artículo 105 de nuestro Código Penal paraguayo, y va a decir, el que matara a otro, esa es la conducta, ¿verdad? Será sancionado con pena privativa de libertad de entre 5 y 15 años, lo básico. Bueno, entonces allí va a describir una conducta, y si la persona realiza esa conducta, pues cae bajo el yugo de la pena, de la aplicación de una sanción que puede ser entre 5 y 15 años como mínimo, ¿verdad? Bueno, entonces, fíjense, allí ya tenemos la descripción de una conducta. La persona que si lo hace a sabiendas va a caer en esa conducta y va a ser pasible de la aplicación de una sanción penal, una pena. ¿Cuál es esa pena? Cárcel, prisión privativa de libertad, de entre 5 y 15 años como mínimo. Luego, nuestra ley, al hacer referencia a la pena, a la aplicación de sanciones, va a identificar distintos estadios en los cuales se van a aplicar o incrementar las penas, ¿sí? Que se llaman los agravantes, o en el caso de la disminución, los atenuantes. Entonces, fíjense que allí, al hablar del fuero penal, entonces estamos hablando de que existen conductas que pueden ser sancionadas si es que las realizamos. Y esa descripción de conductas y de sanciones está especificado en dónde? En el Código Penal paraguayo. ¿Sí? Al respecto de eso, les quiero mencionar que el Código Penal paraguayo es una norma relativamente joven. Fue sancionada en el año 1997. Recién. Una normativa muy piba, así muy joven. Entonces, 1997. Y es de tenor garantista. ¿Qué significa esto? Que hace prevalecer las garantías y los derechos de las personas, sobre todo fundados en los derechos humanos. ¿Sí? O sea, esa es la diferencia con la anterior normativa que teníamos vigente hasta el año 97, que es otro espíritu, tiene, se llama de carácter inquisitivo. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que primero se la tenía la persona como culpable y aquel que estaba siendo juzgado tenía que demostrar su inocencia. Por el contrario, a partir de la vigencia de la Constitución Nacional de 1992 y la actualización del Código Penal del año 1997 que les estaba mencionando, se trae el concepto de la presunción de inocencia. La presunción de inocencia está descrita en nuestra Constitución Nacional, artículo 17, inciso A, si mal no recuerdo. Si tienen su Constitución ahí a mano, fíjense por favor, si mal no recuerdo es artículo 17, inciso A. La presunción de inocencia, entonces, lo que hace es establecer que aquella persona que está siendo juzgada, ¿sí?, es considerada inocente primero y hay que demostrar la culpabilidad. Por el contrario del sistema acusatorio o inquisitivo anterior, en donde la persona era considerada culpable prima facie y a partir de allí tenía que demostrar su inocencia. ¿Entienden la diferencia
y la importancia de lo que es el sistema garantista con respecto al sistema acusatorio e inquisitivo que teníamos antes. Bueno, la diferencia es sustancial. Y esto se basa justamente en la incorporación de esta pequeña línea, y sin embargo tiene una implicancia tan grande en el ejercicio de los derechos de las personas, sobre todo en el ejercicio de los derechos procesales. El artículo 17, si me confirman que era el 17, inciso A, la presunción de inocencia, y 17 en sus M incisos, describe los derechos procesales. ¿Sí? Los derechos procesales, uno de ellos y el más importante, al efecto de nuestra asignatura, es la presunción de inocencia. O sea, identificar la facultad, la posibilidad de el ejercicio de las garantías. Bueno, esto para comentarles cómo era el fuero penal. Y también hay otros fueros que son parte del ejercicio profesional y que están relacionados a la comunicación y la información, también en el ámbito laboral. El fuero laboral analiza, estudia y revisa los procedimientos relativos al ejercicio del derecho del trabajo. ¿Sí? Esto afecta a todas las personas que trabajan o que ejercen su función en relación de dependencia. ¿Sí? Aquí no hablamos del funcionario público que está contratado por el Estado para hacer una determinada actividad, no. Este funcionario no entra bajo el yugo del derecho del trabajo. Para él, para el funcionario del Estado, está otra normativa que es la ley 1626 del año 2001, que es la que se encarga de legislar toda la actividad propia del funcionario público. El derecho del trabajo, específicamente en el fuero laboral, atiende todas las relaciones interpersonales que surgen a través de la relación de dependencia entre un empleador y un trabajador. Esta relación de dependencia, fíjense que implica que uno esté en una posición superior al otro, justamente porque uno depende del otro. Y es el empleador quien va a establecer las pautas de la relación de trabajo, y es el trabajador, en una situación inferior, el que va a desarrollar la actividad laboral prevista en el contrato de trabajo establecido por el empleador o el patrón, para usar un término más normal, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué hace nuestro derecho del trabajo? Tanto de fondo como de procedimiento. Lo que hace es, al identificar que existe una diferencia entre la relación del empleador o el patrón con el trabajador, que esta relación lo deja en inferioridad de condiciones a nuestro trabajador, lo que hace es buscar equiparar esa diferencia, haciendo al derecho del trabajo de carácter proteccionista. Esto se llama el carácter tuitivo del derecho del trabajo. Protege al más débil en una relación de carácter jurídico. Es cierto, de hecho, la presunción del derecho del trabajo siempre está a favor, entonces, del trabajador. Si el trabajador dice, sí, esa persona me contrató verbalmente, yo no firmé un contrato de trabajo nunca, y trabajaba 8 horas diarias, de tal hora a tal hora, y cobraba tanto, bueno, el derecho del trabajo toma esa declaración como verídica hasta tanto el empleador demuestre que en efecto no era así. ¿Me entienden? Eso es el carácter tuitivo o proteccionista del derecho del trabajo, del derecho laboral. ¿Sí? ¿Y en qué nos afecta a nosotros eso? Pues en muchísimo, porque ustedes van a trabajar seguramente en algún momento de su vida en relación de dependencia. ¿Mm? Y si ustedes no trabajan en relación de dependencia, muy probablemente tengan a su cargo personas que vayan a realizar las actividades que ustedes les encarguen, y ustedes van a convertirse en empleadores. Entonces tienen que saber como mínimo que existe un fuero que se encarga específicamente de estas relaciones de trabajo, relaciones laborales.
¿Alguien tiene alguna duda? Chicos, si me estoy yendo muy rápido, me avisan, por favor. ¿Todo bien? Bueno, seguimos entonces. Esto les estaba mencionando fuero civil, fuero penal, fuero laboral, que tiene que ver con las relaciones de trabajo. Por favor que quede bien claro entonces la diferencia que en el fuero laboral se analizan, se estudian los derechos que surgen de las relaciones de dependencia entre un empleador y un trabajador, y esto no afecta a los trabajadores del Estado. Es decir, aquellos empleados públicos no caen bajo la órbita del derecho del trabajo, de derecho laboral. ¿Bien claro? Bueno, bárbaro. Bueno, y les menciono dos ámbitos más, dos fueros más, solamente porque para tener presente que en el fuero de la niñez y la adolescencia, donde se estudian todos aquellos casos que están relacionados a niños, ¿sí? Acuérdense que habíamos visto que niños era hasta 14 años, menores adultos, adolescentes y menores adultos, ¿sí? Y también el fuero de la niñez incluye o abarca el fuero penal adolescente. Es decir, todos aquellos delitos o crímenes que sean cometidos por menores de edad, ¿sí? Niños o adolescentes menores adultos. Es un fuero especializado del fuero penal adolescente, porque tiene sus peculiaridades. Es muy crudo tratar con jovencitos que hayan cometido crímenes o delitos. Enseguida les voy a, cuando hablemos específicamente del fuero penal, del proceso penal, les voy a marcar la diferencia entre crimen y delito porque existe una. Pero a lo que voy es a que el fuero penal adolescente tiene sus peculiaridades, tiene sus propios procedimientos, porque lo que se busca siempre es la protección integral de ese joven, niño o adolescente que haya cometido un delito y que su recuperación, ¿sí? De su vuelta a la normalidad sea lo más natural posible, en el sentido de que hay que darle protección psicológica, hay que darle atención a su desarrollo físico, y también hay que darle atención a su desarrollo intelectivo, en el sentido de que tienen que tener sí o sí clases hasta que cumpla la mayoría de edad, ¿sí? O sea, tiene que ser educado, tiene que reinsertarse en el sistema educativo. Entonces, no es el análisis del fuero penal ordinario, como se lo trataría a cualquier mayor de edad que cumple o que, perdón, que realiza un delito o un crimen. Al menor, niño o adolescente que está siendo juzgado, va a tener una peculiaridad en su tratamiento, y seguramente va a ir a un reformatorio en el caso de ser adolescente o menor adulto. Acuérdense también que en el caso de los niños hasta 14 años que cometan algún crimen y delito, ellos son inimputables, ¿sí? Inimputables. Pero el hecho de que sean inimputables no quiere decir que se los deje librados a su suerte porque hayan cometido un delito, no, sino que ellos pasan a formar parte del sistema, el sistema del Estado para su recupero. Es decir, seguramente se lo va a ubicar en una familia sustituta, algo que lo pueda volver a reencauzar en el desarrollo normal de la vida, digamos, que debería tener un niño o un adolescente. ¿Alguien tiene alguna duda al respecto? Tengan presente, por favor, que en el fuero de la niñez y la adolescencia, los datos que circulan sobre los casos que se hayan desarrollado y también sobre la identidad de los niños y adolescentes está estrictamente reservado. Es decir, que no podemos... Uy, perdón chicos, perdón. Ahí volvió. Es decir, que no se puede acceder a esos datos
como lo haríamos con cualquier otro expediente en el caso de que fueran otros fueros. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, en la niñez y la adolescencia la información es absolutamente reservada y es de exclusivo acceso a las partes que forman parte de ese procedimiento de fuero de la niñez y la adolescencia. Y con respecto al fuero administrativo, también tener presente que aquí hablamos de causas sí que están relacionadas con la información eh, pública. ¿Mm? Aquí se estudia lo que se conoce como procedimiento contencioso administrativo. Ese es el término correcto para llamar al fuero administrativo, ¿sí? Se llama contencioso administrativo. Y aquí mayormente lo que nos interesa conocer es que se analizan todos los procedimientos que tienen que ver con resoluciones que se emanan de los ministerios del Estado, todos aquellos que tengan que ver con los tributos, tasas, su pago o su tratamiento, eh, con la administración de las marcas, ¿sí? Marcas y señales. Entonces, todas esas cuestiones se analizan en el fuero contencioso administrativo. ¿Quedó bien claro? Profe, tengo una duda. Tal. ¿Sí? Sí, profe, ¿qué pasa si un menor de 14 años comete un hecho un poco más profundo, ponerle un homicidio? ¿Qué pasa con el menor? ¿Se espera que cumpla la mayoría para cumplir reclusión o no? No, no. El menor de 14 años es inimputable. Él no se lo deja librado a su suerte, se lo mantiene o sea, dentro del sistema de control del Estado a través de la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia, ¿sí? O sea, se le hace un seguimiento para su reinserción, para su análisis psicológico y demás. Pero no se lo juzga penalmente. Es decir, él no va a cumplir una pena privativa de libertad como lo haría otra persona, ni siquiera cumplida su mayoría de edad. ¿Sí? Es decir, aquel joven, por ejemplo, estamos hablando de un niño de hasta 14 años, que es inimputable. En el caso de que sea ya entre, o sea, la adolescencia, 14, 15 años, y el menor adulto, quiero decir, de entre 16 y 17 años, son sí juzgados en el fuero penal adolescente. Y ellos van a reformatorio. En el caso de los adolescentes entre 15 y sí, 14 años avanzados y 15, lo que hacen es eh, ver en el extremo de que sea un crimen lo que haya cometido, sí se ve la posibilidad de que vayan al reformatorio. Pero eso es la última opción. ¿Sí? Antes se ven todas las estrategias posibles para que ese adolescente, ¿sí? Eh, se pueda reinsertar a una vida medianamente normal. Y en el caso de que sea de 16 o 17 años ya considerado menor adulto, sí pasa a ser juzgado en un proceso penal adolescente y su pena va a ser privativa de libertad, pero no en el penal de los adultos, ni siquiera a las especiales, sino en un reformatorio, ¿sí? Como lo era el Panchito López, por ejemplo, ¿verdad? Eso es un reformatorio. Y tienen esas características que les había mencionado hace un rato, donde se atiende que los chicos desarrollen sus clases, es decir, que sí, que estudien, ¿sí? Que se puedan insertar dentro de lo que es la educación escolar básica, que tengan atención psicológica, que desarrollen actividades deportivas, que tengan su espacio, su sitio de recreación, es decir, y que estén bien alimentados, ¿verdad? Entonces, todos esos aspectos se tienen al considerar el penal adolescente
en cuanto a la reclusión. Pero los niños menores de 14 años son inimputables. Inimputables. ¿Ya? ¿Quedó claro? Sí, profe, gracias. ¿Quién me había preguntado, perdón, porque no, como no está la cámara activa, no me aparece acá el... eh, Silvio, profe. ya, Silvio, porque no me aparece acá, no te me venís acá al frente. Está súper bien. Es una muy buena pregunta porque eso, o sea, que es uno de los errores más frecuentes que queremos cometer al no conocer el detalle de lo que establece la normativa y el ejercicio de los derechos de las personas. Pensamos que eh, los chicos, los niños pueden ser juzgados igual que un menor adulto, por ejemplo, y eso no se puede hacer. Fíjense que una modalidad delictiva muy que se puso en boga en estos últimos tiempos, sobre todo hace un poco de tiempo más atrás, las pirañitas, el robo, ataque a las personas a través de las pirañitas. Entonces, ¿qué hacen? Los más grandecitos reclutan a niños inimputables, ¿verdad? Y los hacen cometer delitos. Y eso, por ejemplo, realmente, sinceramente, no corresponde su juzgamiento porque los niños son inimputables. Entonces, lo que sí se hace es establecer planes a través de las distintas secretarías del Estado, especialmente la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia, para identificar a esos niños y tratar de darles la otra alternativa de vida, tanto a su familia como a ellos mismos, porque finalmente los niños están insertos dentro de un ámbito familiar deplorable, por cierto, ¿verdad? Por eso permiten que los niños cometan esa clase de delitos. Eh, pero se busca de parte del Estado lograr que esos niños pues salgan de la vida delictiva. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? ¿Alguien quiere opinar al respecto? Más que dudas, les voy a preguntar si alguien quiere opinar al respecto. Mientras yo me tomo un mate. Creo que todos pueden opinar menos Mauricio. Mauricio sigue con su problema de micrófono. Para el examen final tenés que solucionar eso, Mauri. Ya te aviso. ¿Nadie quiere opinar al respecto? Ahora que los veo a todos. La pregunta, profe, que habría que hacerse es si el Estado cumple con ese rol de acompañar a esos menores, ¿verdad? Que se, que se estrenan en ese mundo delictivo, ¿verdad? Entonces, así como decía, el Estado debería acompañar cada caso, pero la pregunta es si es que cumple o no el rol, ¿verdad? Como existen tantos casos, medio que da para pensar que realmente no se cumple y por supuesto que al estar en ese mundo delictivo el menor se va y no recibe contención por parte de nadie y peor de la familia que seguramente forma parte de ese mismo mundo, ¿verdad? Y sí, lo más probable es que sí. Por eso ya de hecho los chicos están en situación de calle y por eso se les permite realizar esa clase de acciones. Y en muchos casos son las mismas personas de su ámbito familiar quienes se encargan de insertarlos en la delincuencia de los niños. Finalmente, ellos son inimputables, ¿verdad? De terrores. ¿Alguien quiere opinar algo más? Muy buena pregunta. Bueno, les voy a mencionar algo más. Entonces, antes de terminar esta parte de nuestra charla de hoy, permítanme un ratito. ¿Dónde está? Acá. Otra vez a compartir nuestro esquemita.
Bueno, allí después de nuestra línea de los fueros, les menciono allí que tengan presente cómo es la estructura del Poder Judicial. Fíjense que cuando se acuerdan en las primeras clases que hablábamos de los tres poderes, poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Bueno, el poder judicial se encargaba de todo lo que es la administración de la justicia. La administración de la justicia, entonces, atendiendo a las dos vertientes que les mencionaba también hoy, tiene acercar a las personas al ejercicio efectivo de sus derechos ante el reclamo, ¿sí? A través de un procedimiento judicial que se ejecuta en los ámbitos de los distintos fueros que les estaba mencionando recién. Pero todos estos fueros tienen un asidero físico, y este asidero físico es lo que se conoce como los tribunales del Estado paraguayo. Los tribunales o, tienen un espacio efectivo que es el Palacio de Justicia eh, de Asunción, en los tribunales de Asunción, y también en cada una de las ciudades principales hay un espacio en donde en efecto se llevan adelante todos los procedimientos judiciales que son requeridos por las personas, ¿sí? Las partes. Entonces, en los tribunales de Asunción específicamente eh, están, están concentrados todo lo que es la ciudad capital, ¿sí? Y o sea, todo lo que es la capital en realidad, ¿sí? Luego tenemos juzgados también en Lambaré, tenemos juzgados en San Lorenzo, en Luque, ¿sí? O sea, tenemos distintos espacios físicos en donde se desarrolla esta actividad judicial. En cada uno de estos fueros tenemos que tener presente cómo se estructura, en efecto, el Poder Judicial. Y esto se lleva a cabo a través de instancias. Las instancias están relacionadas con los distintos juzgados, ¿sí? Tenemos juzgados de primera instancia, juzgados de segunda instancia y juzgados de tercera instancia, ¿sí? Tres instancias es lo que contempla nuestra legislación para llevar adelante un proceso judicial. La primera instancia es el espacio donde se juzga, ¿sí?, la efectividad, la validez de un derecho que está siendo reclamado por las partes, ¿sí? Las partes son quienes llevan adelante un litigio. Seguramente el demandante, que es quien impulsa un proceso judicial, va a asegurar que un determinado derecho le corresponde, mientras que la otra parte, que se llama contraparte, está siendo atacada por esta parte original, va a defenderse y va a decir que no corresponde y que el derecho efectivamente le corresponde a él, por así decirlo. Entonces allí se produce lo que se conoce como traba de la litis. Anoten eso. Traba de la litis. Lo que la litis es la disputa, la pelea, ¿sí?, que se genera allí cuando dos partes aseguran que el derecho les corresponde, ¿sí? Entonces, en esta traba de la litis es el juez, ¿sí?, una persona tercera imparcial, quien va a decidir, en efecto, aplicando el derecho y el procedimiento judicial, a quién efectivamente le corresponde o no ese derecho. ¿Mm? De vuelta, de vuelta, de vuelta, ¿sí? Para dejar bien claro nomás. Dos partes, ¿sí?, son quienes van a disputar a quién le corresponde o no un derecho. Una parte se llama demandante y la otra parte se llama demandado o contraparte, ¿sí? Entonces, ambos van a aseverar que tienen el ejercicio de un determinado derecho, ¿sí? Y cuando ambos dicen, me corresponde a mí, se traba la litis, ¿sí? ¿Sí? Así se dice. Litis es la disputa, ¿sí? A quién le corresponde o no un determinado derecho. Se llama litis. Litis. Al trabarse la litis,
¿quién va a decidir a qué parte le corresponde o no un derecho? Bueno, ese tercero imparcial se llama juez, ¿sí? El juez se lo conoce como juez natural, ¿sí? Y tiene algunas características principales. Por ejemplo, el juez tiene que gozar de lo que se conoce como sana crítica. La sana crítica le va a permitir, sí, es un poco gracioso, ¿verdad? La sana crítica les va a permitir discernir, en efecto, a cuál de las dos partes, demandante o demandado, le corresponde el derecho, ¿sí? Está más acercado a lo que es la justicia, ¿sí? A quién en efecto le corresponde o no ese derecho. Entonces, el juez, utilizando su sana crítica, va a decidir. Obviamente, este juez tiene que ser imparcial. De antemano no puede indicar que uno u otro tiene la razón, sino que va a, en el marco del proceso judicial, va a decidir a través de la luz que le van a ofrecer las pruebas, que van a acercar las partes, quién de los dos pues tiene el derecho y tiene la razón. ¿Ya? Nos estamos quedando sin tiempo, chicos. Les paso, seguramente este mismo enlace vamos a utilizar. Enseguida les paso el nuevo contacto. Entonces vamos a poder seguir hablando un ratito más sobre esto. Les prometo que no vamos a utilizar toda la siguiente sesión, sino solamente un poco. ¿Está bien? A ver, díganme si quieren comentar algo antes de que cortemos. Ay. Chicos. Profe, yo quiero preguntarte algo, no tiene que ver con la lección en sí, pero antes de que se me olvide, es con respecto a las notas y a los materiales, porque ya estamos terminando el semestre y todavía no tenemos ninguna nota y no tenemos materiales tampoco, entonces, ¿cómo va a ser el examen final? ¿En qué nos basamos? Porque tipo o sea, ya está pasando mucho tiempo y ya nos estamos quedando sin tiempo para el final. Es cierto, es cierto. Nos estamos quedando sin tiempo para el final, pero por suerte ustedes tienen todas las clases grabadas y pueden acceder allí a todo lo que nosotros hablamos durante nuestras clases. Y algunos materiales que están allí extras y más lo que les voy a publicar ahora, que son resúmenes de síntesis, porque en realidad nuestras clases son así. Ujú. Y el tema de las notas, vas a poder publicar, profe? Porque tipo, desde el primer parcial solo está lo que es el cuestionario en la plataforma. Todo lo que sea opinión todavía no está corregido y tipo muchos No está publicada las necesitan notas, saber sus notas. así está corregido. Uy, les paso ahora mismo el enlace porque se está a punto de cortar, chicos, perdón, este Zoom es mortal. Ok. Les paso.